Bueno, primeramente vamos a definir la fibrilación auricular, que se caracteriza principalmente por la presencia de una activación auricular desorganizada, rápida e irregular con pérdida de su contracción. Justamente debido a la pérdida de su contracción se va a ver como un temblor en las aurículas, como se ven en las imágenes, y también se caracteriza por una frecuencia ventricular irregular determinada por la conducción del nodo aurículo-ventricular. Bueno, hablando un poco de la epidemiología, se dice que la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente del mundo y su prevalencia está asociada a más del 95% ya en pacientes mayores de 60 años. Inclusive se dice que en mayores de 80 años la prevalencia llega a ser del 10%. También recalcar que es un poco más común en el sexo masculino, a diferencia del sexo femenino, y es más común en caucásicos a comparación de personas de raza negra. Y también quintuplica principalmente el riesgo de accidentes cerebrovasculares, siendo la causa del 25% de los mismos. En cuanto a la fisiopatología, tenemos dos mecanismos principales, hablando brevemente. Primeramente, la que es más comúnmente conocida, que es por múltiples fuentes de ondas eléctricas que cambian constantemente de dirección. Esto se va a ver principalmente que van a producirse estímulos diversos, a diferencia de las fuentes focales, que en este mecanismo vamos a tener una actividad focal de alta frecuencia a nivel principalmente de las venas pulmonares en su momento en el que ingresan a las aurículas izquierdas. Justamente este mecanismo se asocia principalmente para su tratamiento a una ablación por radiofrecuencia. No sé si alguien puede decirme, para ir adelantando y ya después explicar un poco más, en qué consiste la radiación, la ablación por radiofrecuencia para la reversión del ritmo. Bueno, lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, esto lo que tienen en común es que a partir de estas alteraciones, de estos estímulos descontrolados a nivel auricular, vamos a tener que el nódulo auriculoventricular va a dejar pasar solo parte de algunos de estos impulsos eléctricos a los ventrículos, lo que va a originar que la frecuencia ventricular sea irregular, haya un ritmo irregular en esta arritmia. Bueno, hablando un poco ya de las consecuencias de la fibrilación auricular, tenemos que puede permitir el desarrollo de una insuficiencia cardíaca o angina de pecho a partir de la frecuencia ventricular excesiva que se presenta y la falta de contribución auricular a la contracción. Este mecanismo de falta de contribución auricular a la contracción también se asocia a la disnea y la fatiga. Los fenómenos embólicos se deben a la pérdida de la contracción auricular. Esta pérdida de contracción auricular justamente va a facilitar la formación de trombos, principalmente a nivel de la orejuela izquierda. Y el síncope también se debe a que una vez que cesa la crisis de fibrilación auricular, va a haber una pausa sinusal en la cual se puede desarrollar síncope. Y la taquicardiomiopatía se debe a la persistencia de ritmo ventricular rápido. Entonces, ya hablando un poco del diagnóstico, el principal estudio que va a determinar el diagnóstico de fibrilación auricular va a ser el electrocardiograma. Los principales criterios diagnósticos para una fibrilación auricular en un electro son dos: la ausencia de ondas P y el ritmo ventricular irregular. Las ondas P van a ser reemplazadas justamente por una irregularidad del ritmo que vamos a ver principalmente una actividad desorganizada que va a modificar las líneas de base. Entonces, tenemos que puede presentarse las ondas F en lugar de las ondas P. Justamente debido a eso se puede clasificar la fibrilación auricular en fibrilación auricular con ondas finas, que no se va a visualizar las ondas F como tal, mientras que en la fibrilación auricular con ondas gruesas vamos a ver principalmente las ondas F
que van a tener una característica de una amplitud mayor a 1 milímetro de amplitud. Y vamos a tener que el crecimiento de la aurícula izquierda también puede estar asociado a que se aparezcan estas ondas F minúsculas. Ahora, no sé quién podría responderme cuál es la diferencia entre una fibrilación auricular y un aleteo auricular. En la fibrilación auricular vamos a encontrar unos latidos o una frecuencia cardíaca aproximadamente de 350 a 450 latidos por minuto. Y también podemos encontrar tanto las ondas F finas como las gruesas, pero en el aleteo auricular vamos a encontrar una frecuencia cardíaca entre 250 a 350 latidos por minuto. Y las ondas F van a ser también denominadas mayúsculas y van a tener una forma de diente de sierra. Sí, es correcto. Justamente eso es importante porque en esta fibrilación auricular con ondas gruesas vamos a ver que la morfología puede hacer una similitud a la aleteo auricular. Entonces es importante lo que menciona justamente mi compañero, que lo tomen en cuenta para el diagnóstico. Entonces acá vemos lo mismo, fibrilación auricular con ondas finas, como podemos ver, e inclusive acá la fibrilación auricular con ondas gruesas, mostrando las ondas F minúsculas. Bueno, también podemos clasificar a la fibrilación auricular según la frecuencia ventricular que posee. Tenemos la fibrilación auricular de alta respuesta ventricular cuando la frecuencia ventricular es mayor a 100 latidos por minuto. La fibrilación auricular con una moderada respuesta ventricular o respuesta ventricular conservada cuando presenta una frecuencia ventricular de 60 a 100 latidos por minuto y una frecuencia auricular con baja respuesta ventricular cuando presenta frecuencia ventricular menor a 60 latidos por minuto. Entonces, vamos a ver a partir de eso cómo se va a manejar la fibrilación auricular. Según lo que ha publicado justamente la Sociedad Europea de Cardiología el año pasado, tenemos el manejo que usa la estrategia CC2ABC, que tenemos principalmente para iniciar, tenemos que confirmar la fibrilación auricular mediante el electrocardiograma. Un electrocardiograma que incluya las 12 derivaciones y tenga el patrón de fibrilación auricular que, como ya hemos dicho, tiene la ausencia de ondas P y el ritmo irregular, y tiene que ser de una duración de más de 30 segundos. Y a partir de eso se caracteriza esta fibrilación auricular mediante el esquema de 4SFA. Acá tenemos este esquema que podemos ver, incluye 4 puntos, como lo menciona, 4 S. Primero tenemos que evaluar el riesgo de un accidente cerebrovascular utilizando lo que es el puntaje de Chats-Basque, que ya lo vamos a ir hablando más adelante. La severidad de los síntomas se va a evaluar mediante justamente la clasificación sintomática de la fibrilación auricular, la gravedad de la carga mediante la clasificación clínica de la fibrilación y la severidad del sustrato mediante el diagnóstico y el hallazgo de comorbilidades o enfermedades cardiovasculares asociadas a la fibrilación auricular. Y a partir de esto ya se puede realizar el manejo terapéutico que se basa en 3 pilares. El primero, la realización de la anticoagulación, si es requerida la anticoagulación, en pacientes de alto riesgo de desarrollar lo que es un accidente cerebrovascular. Ve que principalmente es el buen manejo y el control de los síntomas de la fibrilación auricular, que incluye el control de la frecuencia y el control del ritmo, y vamos a manejar los factores de riesgo y las comorbilidades que están originando la fibrilación auricular, que esto es lo que ha cobrado más importancia en esta última guía. Perfecto, entonces ya hablando de cada uno de estos puntos de este esquema, tenemos la escala de Chats-Basque, que va a evaluar principalmente el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular, y esto va a permitir que tomemos la decisión de si hay que anticoagular a este paciente o no. Ahora, los criterios que toma en cuenta esta escala son principalmente la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión, la edad mayor a 75 años, que da un puntaje de 2, eso es importante,
la diabetes mellitus, el accidente cerebrovascular, un antecedente de accidente cerebrovascular, también tiene un puntaje de 2, una enfermedad vascular o también un infarto agudo de miocardio previo, una edad de mayor a 65 años, que solo da un punto a diferencia de la edad mayor a 75 años, y el sexo femenino también da un punto. Entonces, cuando decimos que hay que anticoagular, tenemos que hay un bajo riesgo de desarrollar lo que es un accidente cerebrovascular cuando el puntaje es de 0 en varones y 1 en mujeres, ya que el mismo hecho de ser del sexo femenino solo da un punto. Entonces, en estas situaciones no se recomienda la anticoagulación. En el puntaje de 1 en varones y 2 en mujeres hay un riesgo moderado abajo, y aquí se evalúa si se puede anticoagular o no, se evalúa el riesgo-beneficio. Y acá, si hay una puntuación de mayor de 2 en varones y mayor de 3 en mujeres, ya es un alto riesgo y aquí sí o sí hay que anticoagular a los pacientes. Ahora, no sé quién podría responderme en qué otra situación que no incluya estos criterios también debe realizarse la anticoagulación. También se puede hacer en pacientes que tienen problemas miocardíacos. Si hay un compromiso a nivel del miocardíaco y también cuando no hay, ¿no? Personas que de repente tienen alguna descompensación secundaria o una enfermedad de base secundaria. Ya está bien, vamos a revisar más adelante la respuesta de esa pregunta. Ahora, continuando con la severidad de síntomas, vamos a ver la clasificación sintomática de la fibrilación auricular según la Asociación Europea del Ritmo. Tenemos la clase 1, en la cual el paciente va a estar sin síntomas. Ya en la clase 2 va a tener síntomas leves, pero que no van a afectar su actividad diaria normal. En la clase 3 ya hay síntomas graves que sí afectan la actividad diaria, y en la fase 4 en la clase 4 ya hay síntomas incapacitantes, ya no realiza sus actividades normales y los síntomas ya se desarrollan en reposo. Y acá tenemos la severidad de carga de la fibrilación auricular. Para esto utilizamos la clasificación clínica de la fibrilación auricular. Tenemos primeramente la fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, es cuando el paciente recién llega por primera vez a consulta y se lo diagnostica por primera vez en su vida. Tenemos la fibrilación auricular paroxística, que normalmente es autolimitada y tiene una duración de 24 a 48 horas, inclusive se considera menor a 7 días. La fibrilación auricular persistente, que va a tener una duración de más de 7 días o que acá ya requiere una cardioversión para restituir lo que es el ritmo sinusal. Y tenemos la fibrilación auricular persistente de larga duración, que esta ya dura un año y sí requiere la regulación del ritmo, que en ocasiones no se requiere, solamente hacemos el control de la frecuencia. Y finalmente tenemos la fibrilación auricular permanente, que como dice su nombre ya está establecida, ya el paciente tiene fibrilación auricular y le dura ya de forma permanente, como dice. Entonces, tenemos la severidad del sustrato. Mencionar aquí solamente algunas de las comorbilidades o enfermedades cardiovasculares asociadas al desarrollo de una fibrilación auricular, que es principalmente cualquier tipo de cardiopatía. Se mencionan las más frecuentes acá: reumática, isquémica, hipertensiva, la miocardiopatía hipertrófica, la insuficiencia cardíaca, y también se ha visto que se desarrolla por un cor pulmonar. Y también hay los factores precipitantes agudos, como por ejemplo una intoxicación aguda por alcohol, cirugía, electrofusión, miocarditis, hipertiroidismo e hipotiroidismo. Y se ha visto también en algunos cuadros agudos como un infarto agudo de miocardio o una embolia pulmonar. También se ha visto en deportistas que hacen ejercicio intenso que se puede desarrollar fibrilación auricular, a modo de mención. Y bueno, acá vamos con el manejo terapéutico. Empezamos con el punto A, que es la realización de la anticoagulación. Una vez que ya se ha realizado la escala de Chasles-Basque y se ha visto que un paciente requiere anticoagulación, aquí respondemos a la pregunta que se hizo anteriormente.
Como mi compañera mencionó, puede haber una miocardiopatía hipertrófica, puede haber una lesión del miocardio, pero principalmente es una excepción, aunque no cumpla los criterios de Chats-Vas, que como vimos ya en consulta justamente con una paciente que no tenía ningún criterio concordante con Chats-Vas, solamente el sexo femenino, que como se menciona es .1, da un punto y no cumple criterio para anticoagulación, pero sí tenía una estenosis mitral. Entonces acá esto es importante. El hecho de tener una estenosis mitral o el utilizar válvulas mecánicas, ya de por sí dice que se tiene que anticoagular, de preferencia con warfarina. Para el uso de warfarina ya sabemos se requiere un INR de 2 a 3 y también un control, un monitoreo justamente para ver las dosis, cuantificar las dosis, ver que el INR se mantenga. Y también, entre otros anticoagulantes, se pueden mencionar los inhibidores de la trombina, como el dabigatran, y los inhibidores del factor 10A, como son rivaroxaban, apixaban y edoxaban. También se menciona los antiplaquetarios, pero no tienen tanta efectividad como sería la warfarina. Entonces es opcional más que todo cuando se hacen implantes en arterias coronarias o en arterias periféricas también. Acá hay que evaluar siempre el riesgo de hemorragia, algunos factores de riesgo para una hemorragia, porque es lo que va a producir la anticoagulación, es que sean personas mayores de 65 a 75 años, que tengan insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, sangrado previo y el uso crónico de alcohol y AINES. Ahora también, si está contraindicada la anticoagulación en algún paciente, se puede realizar la oclusión percutánea de la orejuela izquierda, que como ya mencioné, la orejuela izquierda es el origen principal de los trombos que pueden producir un accidente cerebrovascular, y también está la exclusión quirúrgica de la orejuela izquierda, aunque no hay una certeza total de que estos manejos ayuden principalmente a evitar que haya a cortar la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, continuando con el control de la frecuencia, tenemos distintos fármacos principalmente. Tenemos como primera línea los beta bloqueantes, mencionando a bisoprolol, metoprolol, carvedilol y atenolol. Acá lo que se utiliza principalmente cuando hay una buena función ventricular y cuando no hay una insuficiencia cardíaca, porque debido a la función de los beta bloqueantes no es aconsejable dar en una insuficiencia cardíaca. Ahora, estos beta bloqueantes se pueden asociar con los antagonistas del calcio no dihidropiridínicos, como son el verapamilo y el litiazem. Igualmente, contraindicados en insuficiencia cardíaca. En caso de que tengamos un paciente con insuficiencia cardíaca y no tenga buena función ventricular, utilizamos lo que es la digoxina. Y también se puede asociar la misma digoxina a estos fármacos, y cuando no hay una insuficiencia cardíaca se puede hacer una combinación de fármacos. Y la miodarona, que ya no es un fármaco de primera línea, se utiliza muy rara vez, se combina con otros fármacos y el paciente debe estar anticoagulado. Entonces, ¿cuál es el objetivo inicial para el control de la frecuencia? Se pide que el paciente tenga una frecuencia cardíaca, llegue a tener una frecuencia cardíaca en reposo menor a 80 latidos por minuto y con esfuerzo leve menor a 100 latidos por minuto. Pero si es aceptable también si no se puede llegar a estos objetivos, que pueda llegar a un nivel en reposo de menor a 110 latidos por minuto. Esto si no tiene ninguna alteración en la función ventricular. Entonces, en el control de la frecuencia, ya viendo la ablación por radiofrecuencia, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una ablación a nivel del nodo auriculoventricular, una ablación completa, lo que va a interrumpir la conducción del aurículo ventricular, va a evitar completamente que los estímulos atraviesen de las aurículas a los ventrículos, y va a reducir principalmente, ¿no? La frecuencia. Esto es justamente lo que se busca. Y como completamente se interrumpe la transmisión de estímulos, vamos a colocar un implante de marcapaso, justamente que va a controlar la frecuencia ventricular.
Entonces, para la reversión y el mantenimiento del ritmo sinusal, tenemos primeramente lo que es la cardioversión eléctrica. Primeramente, acá en la cardioversión eléctrica se utiliza solamente, como mencioné, el control, la reversión del ritmo sinusal no se utiliza a menos que no se pueda controlar la frecuencia. Y acá, y cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, tiene trastornos hemodinámicos graves asociados, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, postoperatorio de cirugía cardíaca e infarto de miocardio. En este caso sí se utiliza lo que es la cardioversión eléctrica. Y también tenemos la cardioversión farmacológica, que son, tenemos a la amiodarona, que este sí puede administrarse en insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria. Tenemos los bloqueadores de canales de sodio de clase 1, como son la flecainida, la propafenona y la disopiramida. Y acá, a diferencia de la amiodarona, este está contraindicado en la coronariopatía y en la insuficiencia cardíaca. Y sotalol y dofetilida, que son fármacos de clase 3, tienen un riesgo del 3% de inducir una prolongación excesiva del QT y también de producir una taquicardia ventricular de tipo Torsades de Points. Y la dofetilida solamente se recomienda su uso en medio hospitalario con control electrocardiográfico. Entonces, acá hablamos de la ablación por radiofrecuencia, justamente lo que les pregunté, a diferencia es muy distinta a la anterior, que controla la frecuencia y se da a nivel del nodo auriculoventricular. Acá la ablación se realiza en el tejido que está alrededor de la entrada de las venas pulmonares. Y como ya mencioné, acá puede haber un origen focal de fibrilación auricular y justamente, más que todo, en este mecanismo fisiopatológico sí es de utilidad, aunque también se ha visto de utilidad con los estímulos de orígenes múltiples. Y principalmente esto se utiliza solamente con estas indicaciones. Cuando los medicamentos que ya hemos mencionado, todos los medicamentos se dan en combinación y aún así va a recidivar la fibrilación auricular, cuando hay intolerancia a estos medicamentos y también cuando ya hay un daño del miocardio, como son las taquicardiomiopatías. Y recordar principalmente el manejo terapéutico de las comorbilidades y de los factores de riesgo cardiovascular para completar lo que es el esquema del manejo integral de la fibrilación auricular. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, ¿preguntas? Doctor, yo tengo una pregunta. En lo que es la fibrilación auricular focal, ¿qué tratamiento se le puede dar al paciente? Justamente lo que mencionaba, ¿no? Lo que se ve principalmente es la ablación por radiofrecuencia, principalmente de lo que son a nivel de los tejidos que rodean las venas pulmonares, porque justamente la fibrilación auricular de origen focal se da principalmente por su origen a este nivel. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Una pregunta, ¿cómo podríamos ver o cómo llegaría a ser el electrocardiograma en un paciente que tiene tanto fibrilación y bloqueo completo con ritmo de escape? Justamente leí que menciona que justamente por el tema del bloqueo va a haber una ralentización de la frecuencia ventricular, ¿no? Entonces va a haber, justamente por el bloqueo, va a haber un ritmo más regular. Y también, como es un bloqueo, el QRS va a estar ancho dependiendo del nivel del bloqueo, ¿no? Y de la rama afectada. Entonces, en ese caso, lo que vas a tener básicamente es un trazo compatible con fibrilación auricular, como ya lo han mencionado, que podrá tener onda fina
o podrá tener onda gruesa. Ese es el trazo que tú vas a tener. Y a diferencia de lo que sucede normalmente en la fibrilación auricular, donde vas a tener RR completamente irregulares, habitualmente las distancias entre las Rs van a ser regulares, con una frecuencia lenta, porque habitualmente el ritmo que impera en estos casos es un ritmo idioventricular. Entonces vas a tener una combinación de fibrilación por un lado y por el bloqueo que se produce al ya no existir paso de la aurícula a la ventrículo, pues el ventrículo se va a activar por su propia cuenta y va a generar un ritmo idioventricular con las características que ya hemos visto. Va a ser regular, frecuencia lenta y con un QRS muy ensanchado. ¿Más preguntas? La pregunta es a la expositora primero. Sí, sí, doctor, se tendría que anticoagular justamente ya una vez realizado el diagnóstico de la fibrilación en el electrocardiograma, sí se la anticoagularía. Sí. ¿Le han dado antiagregantes, dices? Nada. Pues es muy buena pregunta y muy buen caso clínico como para analizar. ¿Qué había que ver? Y ha mostrado su compañera. Por un lado, hay que ver el riesgo de sangrado que tiene esa persona. Obviamente, la edad avanzada es un riesgo para los dos. Es un riesgo para que haga embolia, pero también es un riesgo para que sangre. Salvo que exista alguna contraindicación mayor para anticoagulación, en general deberíamos preferir proteger de una embolia en la fibrilación auricular. Entonces, si bien esta persona tiene riesgo de sangrado por la edad, tiene más riesgo de embolia, porque tiene 90 años, ya tiene 2 puntos, y por ser mujer ya tiene 3 puntos. Entonces, tiene una indicación de la anticoagulación. Esto sucede en todas partes del mundo. Lo que han hecho con tu abuelita sucede en todas partes del mundo. Obviamente que hay un riesgo de sangrado, hay un riesgo de complicaciones con el tratamiento anticoagulante. Entonces, tenemos temor los médicos de que le demos una medicación y le provoquemos un sangrado. Entonces, muchas personas de edad avanzada están subanticoaguladas en cuanto a la indicación. No se anticoagulan todas las personas que, cumpliendo las recomendaciones, deberían anticoagularse. En este caso en particular tiene un CHADS de 3, entonces con 3 ya no hay ninguna duda de que deberíamos anticoagular, como les digo, salvo que tenga una contraindicación. Si esta persona no llegaría a tener CHADS y la indicación de anticoagular es dudosa o es intermedia, pues seguramente nos vamos a quedar más tranquilos sin que esa persona se anticoagule. Felizmente hoy en día con los nuevos anticoagulantes hay esquemas que se adecúan un poquitito a la edad, al peso, a la función renal de los pacientes.
entonces tendríamos o tenemos más opciones de anticoagular con más certeza, cumpliendo las recomendaciones internacionales y seleccionar un anticoagulante que esté probada para cierta edad y para cierto peso. Pero lo que estaría indicado en este caso en particular es que sí deba recibir una terapia anticoagulante. Hay riesgo, hay temor, pero el resultado final y desde el punto de vista académico sí tendría indicación de anticoagulación esa persona. Aquí viene otra pregunta. ¿Qué pasa si esta persona que tiene un CHADS alto, que tiene indicación de anticoagulación, tiene una contraindicación para anticoagular? ¿Qué hacemos? Doctor, sería lo que es la oclusión percutánea, ¿no? De la orejuela izquierda. Y también se podría hacer la exclusión quirúrgica, pero pues se prefiere la oclusión percutánea, justamente por su la mayor posibilidad de origen a partir de ahí, de los trombos. De acuerdo, si está contraindicado el anticoagulante, no hay que anticoagularle, lo vamos a suspender. Si está sangrando o tiene mucho de sangrado o tiene alguna otra enfermedad que le predispone a un sangrado, no le podemos anticoagular. El tema es que si le dejamos sin anticoagulación, una persona de estas características tiene un riesgo elevado de que haga embolia. Entonces, la idea es, si no podemos anticoagular, ¿qué podemos hacer? En ese caso, una opción es lo que dice su compañera. Se hace una oclusión de la orejuela izquierda, que es donde sobre todo se forman los trombos, y de esa manera se reduce el riesgo de embolia. Varía mucho la aceptación de este procedimiento de acuerdo a la época, pero eso es lo que nos quedaría. Y la exclusión quirúrgica, obviamente, sobre todo en personas que van a ser sometidas a una cirugía cardíaca por un problema valvular, etcétera, ¿no? No tendría sentido hacer una cirugía solamente para excluir la aurícula izquierda como tratamiento de la fibrilación auricular. Con el desarrollo tecnológico hoy día sería en forma percutánea. ¿Más preguntas? Sí, tendría que recibir, ¿no? Principalmente cuando hay una alteración de la frecuencia ventricular. Ahora, yo veo que cuando hay una fibrilación auricular con frecuencia ventricular mantenida o intermedia moderada, que está en los parámetros normales, no tendría que recibir, ¿no? No tendría que hacerse el control de la frecuencia, pero en caso de que esté aumentada, yo veo que sí, se tendría que dar un beta bloqueante o un antagonista del calcio, ya que sí no tiene las contraindicaciones que son la insuficiencia cardíaca principalmente. ¿Qué dice Cintia? ¿Esta persona debería además recibir beta bloqueadores? Eh, ¿O qué otra cosa más necesitaría una persona con fibrilación auricular aparte del anticoagulante o de la prevención de tromboembolia? Tal vez de algunos digitálicos, doctor. Tal vez puede ser algunos digitálicos. ¿Algo más que necesite? Sí, es que
Si es que el paciente no tuviera criterios de insuficiencia cardíaca y tuviera una frecuencia cardíaca elevada, podríamos incluso recurrir a lo que serían los beta bloqueantes, que son los de primera línea, doctor. Atenolol, bisoprolol, carvedilol y metoprolol. Cualquiera, junto con la anticoagulación respectiva. Valeria. Sí, doctor, concuerdo con mi compañero. Cuando la frecuencia ventricular está alterada es cuando se administra beta bloqueantes o antagonistas del calcio y el paciente no tiene una insuficiencia cardíaca. Ahora, lo que menciona mi compañero de dar digitálicos, principalmente se da en los pacientes que justamente tienen insuficiencia cardíaca y tienen contraindicación a beta bloqueantes y antagonistas del calcio. Bueno, entonces, en su esquema mental tiene que estar que hay diferentes objetivos en el manejo de la fibrilación auricular, que no son excluyentes. Un objetivo es prevenir la tromboembolia, pero ese es un objetivo en el manejo de la fibrilación auricular. Y que el paciente esté anticoagulado no soluciona todos los problemas de la fibrilación auricular. Entonces, yo prevengo fenómenos tromboembólicos con una anticoagulación en pacientes seleccionados con la oclusión de la orejuela izquierda percutánea o quirúrgica. Estoy logrando ese objetivo de prevenir fenómenos tromboembólicos. Ese objetivo está cumplido, pero hay otros objetivos en el manejo de la fibrilación auricular. Y otro de los objetivos es controlar la frecuencia ventricular. La frecuencia ventricular no puede estar alta, la sola frecuencia daña el ventrículo y además el paciente se pone sintomático, peor si tiene asociado una enfermedad valvular mitral, por ejemplo, o un daño miocárdico. Entonces no puede estar una persona con una frecuencia ventricular elevada. Entonces ahí viene el manejo de la frecuencia ventricular, control de la frecuencia ventricular. Y para eso, como ya han mencionado, pues se pueden utilizar betabloqueadores, antagonistas cálcicos, digoxina, en algunos casos amiodarona, y finalmente se puede inclusive hacer una ablación del nódulo auriculoventricular y colocarle un marcapaso. Otro de los objetivos es tratar de llevarle a un ritmo sinusal, a recuperar el ritmo sinusal, no solamente que no esté rápido, sino tratemos de recuperar el ritmo sinusal. Y esto lo podemos hacer con fármacos que tienen esta capacidad. Los beta bloqueadores, por ejemplo, si bien no son los medicamentos de elección para controlar la frecuencia, no tienen ningún efecto para revertir una fibrilación auricular. En cambio, la miodarona, por ejemplo, sí puede revertir a un ritmo normal. Entonces, en algunos casos seleccionados, voy a utilizar algunos fármacos para devolver al ritmo sinusal. Y obviamente, si he logrado hacer eso, debería intentar mantener en un ritmo sinusal. Para eso está la miodarona u otros fármacos que tengan esa capacidad. Para eso está la cardioversión eléctrica y para eso también está la ablación de la aurícula izquierda, que tiene ese objetivo. Y también ha mencionado en la diapositiva su compañera, hay que tratar todas las comorbilidades que tenga esa persona. Si no tratamos en forma integral la fibrilación auricular, no corregimos las comorbilidades, esa persona va a volver a tener su fibrilación auricular y va a tener riesgo de embolia, etc. Entonces, si es obeso, hay que corregir la obesidad, que deje de fumar, control adecuado de la presión arterial, si tiene cardiopatía isquémica hay que corregirla, colesterol, todas esas cosas deben entrar dentro del manejo de la fibrilación auricular. Entonces, no solamente prevengo la cardioembolia, trato para que la frecuencia ventricular no sea alta, en algunos casos trato de recuperar o recupero a un ritmo normal y además trato todas las comorbilidades que se puedan tratar en ese paciente. Más preguntas porque ya estamos a las 12 en punto. Una última pregunta.
Si a un paciente, digamos, se le realiza la ablación y se le implanta un marcapasos, pero aún reúne los criterios CHAD, debe seguir siendo anticoagulado. Sí, señor. La anticoagulación es independiente del tipo de fibrilación auricular que tenga la persona. La anticoagulación se indica de acuerdo al CHA-SPACS, no de acuerdo al tipo de fibrilación auricular. Si tenemos una FA paroxística con un CHA alto, se anticoagula. Si es persistente, CHA alto se anticoagula. Si es permanente, se anticoagula. Son criterios independientes que hay que analizarlos. La única indicación de dejar de anticoagular, por ejemplo, después de un tiempo, sería que le hagamos una ablación de la aurícula izquierda y recuperemos el nódulo sinusal y ya no tenga fibrilación auricular. En esos casos se puede suspender la anticoagulación después de un periodo, pero si no, el paciente debería estar anticoagulado independiente de la duración del tipo de fibrilación auricular. Muy bien. Doctor, yo tengo Está muy buena la revisión. Entonces la próxima clase virtual la vamos a hacer el día martes. ¿Qué tema toca el día martes? ¿Quién es el tercero de la lista? Mi persona, doctor. ¿Qué tema es? Tromboembolismo pulmonar, doctor. Ya, para que estudien sus compañeros del grupo del doctor Lara. Entonces el martes a las 11:15, salvo alguna urgencia, alguna cosa, estaríamos revisando tromboembolismo pulmonar. Cintia, para ti también, aunque tú ya has leído ese tema, así que deberías ser experta. Es más, vas a preparar ese caso que tienes muy cortito para presentarles el caso clínico y ver qué deberíamos hacer. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, nos vemos el día martes. Los que tienen las rotaciones presenciales, pues es total de nos vemos.